Winten insistió en aventurarse en el bosque primigenio. Intenté disuadirlo incontables veces, pero nunca me escuchó. Esa última expedición terminó en desastre, todos los demás murieron congelados. Solo los dos salimos con vida, por pura suerte. 3 años después, de repente me propuso un viaje. No sospeché nada hasta que me empujó por un acantilado estando embarazada. Es tu culpa que Tamalus muriera. Ve con ella. Fue en ese momento que finalmente comprendí que nunca me había perdonado por impedirle salvar a su prima aquella noche. Nunca lo superó. Después de que su propio accidente lo dejara paralizado, empezó a aferrarse a mí con una desesperación lastimosa. ¿Intentemos tener otro bebé, por favor? Le di una bofetada fuerte y me burlé. Asqueroso. Aléjate de mí. Una vez en la arena. ¿De verdad vamos a entrar en ese bosque? La suave voz de Quinten resonó en mis oídos. Me sobresaltó. Parpadeé de alguna manera. Había regresado. Ese rostro familiar frente a mí se superponía con el que se retorcía de odio mientras me empujaba por el precipicio. Aún recordaba la maldición que soltó entre dientes. Vete al infierno. El bebé de Annelise se ha ido. Ahora tú también mueres. Me había sujetado por los hombros, obligándome a retroceder hasta que mis talones tocaron el borde. Estaba temblando. Winten, ¿estás loco? Hubo un tiempo en que estábamos tan enamorados. Mechiede estaba aún más ansioso que yo cuando me embaracé. Entonces, ¿por qué se había convertido en un monstruo que quería verme muerta? Se le notaba en la mirada. Odio puro. Angustia. Fuiste tú. Si no me hubieras detenido, Alice seguiría viva. Ella llevaba a mi hijo en su vientre. Yo estaba destrozado. Así que estuvieron enamorados todo el tiempo. Con razón perdió la cabeza tras su muerte, lamentándose como y lo arregló todo cuando ella abortó. Pero si no lo hubiera retenido esa noche, estaría tumbado en ese bosque, a la sombra del viento, sacándome de mis pensamientos. Serena, ¿o eres una experta en geografía? ¿De verdad crees que es seguro entrar ahí? Los demás me observaban. Con los ojos llenos de expectación. No me molesté en explicarles. Mi expresión se enfrió. Eres el líder de cualquier equipo. ¿Por qué me preguntas? Nunca había visto un terreno como este. No puedo llamar. Respondió. Winten parecía genuinamente desconcertado. Como si no hubiera esperado que me mostrara tan poco cooperativo. Un analista cercano se burló. Vaya experto. Winten te elogia constantemente. Y ahora vemos la verdad. Es un profesor mediocre contigo. Con razón tus alumnos suspenden. Le respondí. Al menos aprobé el examen. A diferencia de alguien que ha fracasado 3 años seguidos. Su rostro se agrió al instante. Winten intervino, frunciendo el ceño. Ya basta. ¿Para qué discutir por nada? Solo eres un profesor. ¿De qué hay que enorgullecerse? ¿Y bien? ¿Podemos entrar o no? Me encogí de hombros. Haz lo que quieras. Pero no me preguntes. Esta vez no movería ni un dedo. Veamos cómo manejan su propia imprudencia. A Winten le hice la misma pregunta en mi vida pasada. Me pareció de inmediato que el bosque era peligroso y el clima estable. Terreno complejo. Y Rich era conocido por sus repentinos cambios climáticos. En aquel entonces confiaba en mi instinto y en años de estudio. Le advertí claramente que no entrara. Pero el Departamento de Educación me descartó como un ratón de biblioteca. Serena, hemos venido hasta aquí. Brilla el sol. ¿Qué tan malo podría ser? Los demás se unieron, animándolo. Winten dio la última señal y entramos en el bosque. Lo seguí por temor a su seguridad. Pero pocas horas después, se desató una violenta tormenta. La temperatura se desplomó. Arrastré a Winten a través del caos, buscando refugio. Cuando pasó la tormenta e intentamos reagruparnos, ya era demasiado tarde. Alice no había traído equipo. Sin ropa aislante. Se congeló ahí fuera.
Y de alguna manera, Quinten me echó la culpa. Esta vez me quedé callado. Quinten se mantuvo firme y seguro. Había estado explorando durante años. Créeme, ahora es seguro. Si me crees, sígueme. Levanté la mano. No cuentes conmigo. No seas ridículo. La voz de Quinten se endureció. ¿Y si pasa algo? Estarás aquí solo. Me burlé. Creí que eras el experto. Además me arrastraste a este viaje. Nunca quise ser explorador. Maldito Amlus, que se moría de ganas de aventurarse. Había planeado pasar las vacaciones del Día Nacional investigando en un pueblo antiguo. Siendo sincero, todo este viaje fue idea de Quinten. Me arrastró con él, alegando que le preocupaba que Alice se fuera sola a las montañas. Pero su supuesta expedición resultó ser un intento imprudente de penetrar en lo más profundo del Antirre. En cuanto hablé, Quinten tosió con torpeza. Le tendí la mano. Dame mis cosas. Regreso al hotel. Todavía estábamos a las afueras del Rec. Con mi sentido de la orientación, desandar nuestros pasos por el bosque sería un problema. Pero Quinten parecía inquieto. Serena, no seas terca. Me preocuparé si regresas solo. Mantengámonos todos juntos. Amlus, siempre provocador, intervino con una mueca de desprecio. Aunque estoy embarazada, no me da miedo adentrarme en el bosque. ¿De qué tienes tanto miedo? Si hubiera sabido que serías tan cobarde, no me habría molestado en invitarte. Eso cambió el ambiente. De repente todos me miraron con otros ojos. Este grupo estaba lleno de aventureros empedernidos. Cuanto más peligroso era el terreno, más emocionante les parecía. Muy pocos habían logrado superar el núcleo de un IRRE. Si lo conseguíamos, sería un acontecimiento importante en la comunidad exploradora. Quinten había liderado innumerables expediciones a lo largo de los años. Con un historial impecable, conquistar el corazón del reggae elevaría su reputación por los aires. Y ahora, yo era el punto débil. El acompañante que nadie quería. La tensión aumentó. De repente Amlus rompió a llorar. Se quitó el equipo que Quinten le acababa de dar y me lo arrojó a los brazos. Dijiste que era injusto que me diera el equipo, ¿verdad? Bien. Devuélvelo. ¿Contento? Puedes irte. Sollozó dramáticamente. Incluso estornudó para causar efecto con aspecto lastimero y demacrado. Quinten me lanzó una mirada mordaz. Serena, deja de hacértela difícil. Amlus está embarazada, ¿cómo puede estar sin equipo? Eres de las que siempre dicen que eres las uñas de Edita. ¿Qué? ¿Crees que te congelarás sin él? No dije nada mientras me ponía el equipo. Explorar no son vacaciones. Murmuré. Si tanto te importa, ¿por qué le diste tu equipo? ¿No eres mucho más duro que yo? Amlus se giró de inmediato hacia Quinten con los ojos abiertos. Se puso rígido. Seamos realistas, ningún explorador experimentado renunciaría voluntariamente a su equipo de supervivencia. Un paso en falso aquí podría ser fatal. Ahora que estaba en la cuerda floja, Quinten no sabía qué responder. Amlus tosió teatralmente unas cuantas veces más y se agarró el estómago. Quinten, no me siento bien. Me duele la barriga. Creo que tengo frío. Eso fue todo. Quinten lo dejó todo, se quitó su equipo y se lo entregó sin dudarlo. Amlus me lanzó una mirada de suficiencia, con la barbilla alzada en un gesto de victoria silenciosa. La ignoré. El rostro de Quinten se ensombreció. ¿Ya terminaste? ¿Podemos irnos ya? Alguien del grupo puso los ojos en blanco. Quinten, pensé que eras el valiente. ¿Cuándo te casaste con semejante lastre? Hasta Amlus está embarazada y haciendo senderismo como una campeona. Y Ses por aquí creando drama. Serena, si estás tan nerviosa, mejor no participes. Si pasa algo, no nos culpes. Amlus no dejaba de acariciarse la barriga, mirándome de reojo. Terminé de ajustarme el equipo y me encogí de hombros. Claro, vamos juntos. Pero por dentro sonreía con suficiencia.
A ver si Quinten Herlus consigue que sea emocionante. Tenía que admitirlo, el paisaje de Antirille era impresionante. La agreste belleza de las montañas te impactaba con toda su fuerza. Seguimos el sendero más adentrado hasta que encontramos una enorme cascada. El agua caía con estruendo desde el borde del acantilado, cayendo en un charco blanco. Los demás corrieron hacia nosotros, riendo y chapoteando. Quinten me ignoró por completo, permaneciendo cerca de Amlus, guiándola como una delicada muñeca. Su cariño repugnante me revolvió el estómago. Decían ser solo parientes. Pero Amlus solo era adoptado, no había sangre entre ellos. Antes me extrañaba su cercanía, pero nunca le di mucha importancia. Ahora, lo sabía mejor. Resulta que habían estado merodeando a mis espaldas todo este tiempo. Asqueroso. A medida que nos adentrábamos en el bosque, los árboles se hacían más altos. Antiguos y densos. El aire se volvió denso. Húmedo, dificultaba la respiración. La luz apenas se filtraba. El suelo se volvió resbaladizo por el barro. Cada paso se convertía en una lucha. Aún así, Quinten y los demás parecían niños emocionados. Riendo y avanzando. Ignorando el peligro que los acechaba. El sendero se estrechaba. El oxígeno se redujo. Y ya me faltaba el aire después de unos minutos. Quinten señaló hacia adelante. Solo un poco más. Y llegaremos al llamado Valle de la Muerte. Analízalo mientras me deslizo hacia arriba. Si de verdad lo logramos. Imagina lo rudo que será ese Elle Quinten. Eres increíble. Disfrutando de sus elogios. Quinten se giró y le sonrió. Me burlé en voz baja. Puede que se sienta increíble ahora. A ver cuánto dura, si es que sale con vida. 5. Después de caminar un poco más, llegamos a la zona donde todo había salido mal en mi vida anterior. El suelo estaba resbaladizo por el musgo y las enredaderas enredadas. Apenas había sitio para pisar. Cada vez que llovía con fuerza, las aguas inundaban sin previo aviso. Sin dar tiempo a reaccionar, Quinten lideraba el grupo. Y después de unos 10 minutos, volvió corriendo. La emoción se le notaba en el rostro. La cosa se pone aún más loca más adelante. Quédate cerca. Dicho esto, se lanzó hacia adelante de nuevo. Los demás corrían tras él como polillas a la luz. Para entonces el cielo había empezado a lloviznar. El suelo se volvió traicioneramente resbaladizo. Me tambaleé deliberadamente. Solté un grito forzado, Quinten. Creo que me torcí el tobillo. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Mi voz resonó entre los árboles antes de que la respuesta irritada de Quinten volviera a mi mente. ¿Puedes caminar todavía o no? Respiré hondo y añadí un dejo de sollozo a mi voz. Me duele mucho. No creo que pueda moverme. Tardó mucho en volver. Y cuando lo hizo, su rostro estaba ensombrecido por la irritación. ¿Por qué siempre eres tú quien nos deprime? Analistas, Asetwix, MS. Envueltos en capas de ropa de abrigo. Burlados. Honestamente. Serena. Estás apática. Estoy embarazada y sigo bien. Eres una vergüenza para Quinten. Quinten se inclinó para ayudarme. Pero me aferré a él. Negándose a levantarse. Su ceño se profundizó. Alguien sugirió. Quinten. ¿Tal vez deberías cargarla? Si esperamos más. Pronto oscurecerá. Es demasiado arriesgado en la oscuridad. Sí. No frenes a nadie. Dios. El día es tan frágil. Quinten dudó. Me buscaba por el camino. De repente dijo, ¿qué tal si esperas aquí? Me encargaré de los demás primero y volveré por ti. Estábamos en lo profundo de las montañas, ¿dónde estaba ese tal ML? Aún lejos del sendero. Claramente intentaba abandonarme allí. Me tragué el odio que me quemaba el pecho y respondí con dulzura. Está bien. Solo. Vuelve rápido. Tendrás miedo estando solo.
Winton me tranquilizó de inmediato. No te preocupes. En cuanto los acomode, volverá por ti. Como para convencerse a sí mismo. Me puso algunas piezas de equipo de emergencia en las manos antes de darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Revisé rápidamente el equipo. Entonces empezó a ascender a terrenos más altos. De repente se oyeron gritos frenéticos desde las profundidades del bosque. ¡Maldita sea! Inundación repentina. Vayan a un terreno más alto. Ahora. Las aguas de la inundación surgieron de la nada, arrastrando lodo y escombros. Varios principiantes fueron arrastrados antes de poder reaccionar. Vi que alguien era arrastrado hacia abajo y lancé una cuerda con todas mis fuerzas. Agárrala. Date prisa. Falló y se estrelló contra una roca con un grito. Esta vez tiré otra cuerda. Logró agarrarlo y treparse a la rama de un árbol. Estaba hecho un desastre, la ropa rasgada y las manos sangrando. Con el rostro pálido por la sorpresa. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, se giró hacia mí. Si no puedes lanzar con precisión, mejor no lo hagas. Casi me matas. Lo ignoré y me giré para ayudar a los demás. Por suerte, la mayoría había logrado ponerse a salvo a tiempo. Entonces llegó el grito de Panic. Winton. Ayúdame, pequeñito, ahora agua a la red arqueada. La habían arrastrado hasta un árbol torcido, medio sumergido. Su cuerpo estaba medio empapado en agua fangosa. Con los ojos abiertos de terror, Winton apretó los dientes y contraatacó. La agarró con fuerza. Me duele la pierna. Me duele muchísimo. La sangre empezaba a filtrarse en el agua que se arremolinaba. Se atascó. Mis piernas quedaron atrapadas. Winton intentó liberarla varias veces, pero no pudo. Pidió ayuda. Otros se acercaron a tientas. Manos torpes. El ruido de las herramientas. No puedo. Ya no lo soporto. ¿Debería pedir ayuda?, preguntó alguien. Winton negó con la cabeza. Tenso pero sereno. Nada de movimientos bruscos. Si la forzamos podría empeorar. Solo espera y haz exactamente lo que te digo. Al verlo tranquilo, el grupo se sumió en un silencio incómodo. Descansando en las ramas cercanas. Observando y esperando. Miré hacia el cielo que oscurecía. Sabiendo perfectamente que esto se había desperdiciado. Se avecinaba una ola más grande. 7 después de un breve descanso. Winton ordenó al grupo que separara con cuidado las ramas que atrapaban a Annela y Sese Slide. Algunos fuertes comenzaron a cortar con las herramientas que tenían. Me uní. Fingiendo ayudar. A veces complicando las cosas. Con el tiempo. Analizar ese. La diapositiva se soltó un poco. El grupo exclamó aliviado. Pero justo en ese momento. Un rugido ensordecedor anunció la siguiente ola de inundación. ¡Corre! Viene más agua. Dirígete a terreno más alto. El analista seguía atascado. Gritaba histéricamente. No me dejes. Por favor. No me dejes. Auxilio. No quiero morir. La oleada se hizo más fuerte. Más furioso. Alguien maldijo y salió corriendo. Al diablo con esto. Si no nos vamos ahora, estamos todos muertos. Ni siquiera está tan cerca de mí. Y no morir por ella. Dios. Las mujeres y su drama. La mitad del grupo huyó. Impulsado por el miedo. Analizar estaba paralizado por el terror. Aferrado al brazo de Winton. Winton. No me dejes. Sálvame. Embaraza a tu hijo. Winton. Winton se quedó paralizado. Con el rostro desencajado por la indecisión. Me miró buscando una pista. Cariño, ¿qué hacemos ahora? Adith fue igual en nuestra vida pasada, atrapado entre la vida y la muerte. Sin tiempo para dudar. En aquel entonces. Apreté los dientes y le dije que me dejara atrás y corriera.
Achidi escuchó. Encontramos refugio. Esperamos a que pasara la tormenta. Y solo entonces regresamos a buscar a Alice cuando la alcanzamos. Apenas respiraba y no sobrevivió lo suficiente para el equipo de rescate. Aún así, Winton me echó la culpa de todo. ¡Qué hipócrita! Esta vez. Me eché a llorar en ese momento. Cariño. Yo tampoco sé qué hacer. Tú eres el líder de la expedición, ¿qué hacemos ahora? Le devolví la carga. El rostro de Winton se retorció en un mar de emociones. Alguien cerca espetó. ¿Por qué le preguntas? ¿Qué podría saber ella? Confío en ti. Winton, decídete ya. Ahora estaba acorralado. La mató y dijo que la dejara atrás. Ese tipo de cosas arruinarían su reputación si se supiera. Pero si decidía salvarla. Todos podríamos morir aquí. El rostro de Winton se tornó gris ceniciento. Los analistas se aferraron a él como un ahogado a una cuerda. Su tono era agudo y acusador. No puedes dejarme. Winton. Me trajiste aquí, eres responsable. Sus ojos se llenaron de furia. Al final. Winton cedió. Quizás algo en su interior ya se había roto. Dio un tirón repentino y desesperado, y milagrosamente sacó a los analistas. Vete ya. Sube. No te quedes ahí parado. El agua está subiendo. Winton empujó a los analistas hacia arriba. Pero justo entonces. La inundación volvió a estallar con estruendo. Los analistas se aferraron a las rocas. Entonces, sin mirar atrás, Winton se apalanca. Lo pisoteé para subir más alto. No llevaba equipo de protección. En un instante. El torrente se lo tragó entero. 9 cuando finalmente rescataron a analistas. Winton había desaparecido. Una chica le gritó, ¿estás loca? Arriesgó su vida para salvarte. Y lo pisó así. Sí. Te ayudó. Y así es como se lo pagas. Los analistas sollozaban. Negándolo frenéticamente. No fue así. Se resbaló. No fue mi intención. Sí. Sí. Perdió el equilibrio. Alguien intervino sin rodeos. Basta de discusiones. Tenemos que averiguar cómo encontrarlo ya. Llueve a cántaros. Y no lleva equipo. Por si pasa algo. La gente empezó a mirar a los analistas con una mirada diferente. Entonces ella se giró y me señaló. Es su culpa. Si ella no hubiera estado aquí, Winton Woodland me habría regalado su chaqueta. No pude evitar reírme. Analistas. Aclaremos algo. Ese equipo era mío desde el principio. Insististe en unirte a la expedición y no trajiste tu propio equipo. Ahora quieres culpar a alguien más. Una mujer adulta que ni siquiera empaca bien. Y ahora estás llorando. Su rostro palideció como un fantasma. Entonces, un hombre se adelantó. Al final del día. Winton decidió darte su equipo. Lo importante ahora es recuperarlo. Esperemos a que pare la lluvia antes de salir. La tensión finalmente se calmó. La tormenta arreció durante otros 20 minutos antes de empezar a amainar. Retrocedimos rápidamente y encontramos a Winton en un pozo de barro. Increíblemente. Seguía vivo pero temblaba incontrolablemente. Al borde de la hipotermia. Todos se abrigaron más con sus abrigos instintivamente. Entonces esa misma chica se giró hacia mí. Serena. Quizás deberías darle a Winton tu chaqueta térmica. No hiciste mucho antes, quizás sea hora de que contribuyas. Sí. Eres la esposa de ella, ¿verdad? Winton me miró con lástima. Cariño. Por favor. Sonreí dulcemente. Por supuesto. Hice como si me quitara el abrigo y de repente exclamé, ¡ay, no! Se me empapó. Totalmente inútil. Lo sostuve. El agua goteaba por todos lados. Silencio.
Entonces alguien miró hacia Annalise. Oye. Annalise. Tu chaqueta todavía se ve bien. Quinten te la dio, debe ser de mejor calidad que las demás. Cierto. Ni siquiera tiemblas. Esa cosa debe estar funcionando. Annalise se aferró a la chaqueta con más fuerza. Mirando al suelo. No puedo. Tengo un bebé. Si se lo doy. ¿Qué me pasará? Apretó los dientes y se negó a moverse. El rostro de Quinten se tornó aún más gris. Sus temblores empeoraron. Tengo mucho frío. ¿Alguien puede regalarme algo, lo que sea? Todos dudaron. Por fin. Alguien nos entregó una manta térmica. Y Quinten por fin se veía un poco mejor. Rápidamente nos pusimos a pensar cómo sacarlo. Unos tipos se agacharon para levantarlo, pero en cuanto le tocaron la espalda baja, Quinten gritó. No. Duele. Nos acercamos y jadeamos. Su torso inferior estaba atrapado en una enorme trampa de acero. Del tipo que se usa para animales. Sus dientes afilados se hundieron profundamente en la carne. La herida era un desastre sangriento. No podíamos moverlo a menos que la abriéramos primero. Pero la trampa estaba atornillada al suelo. Sólida e inamovible. ¿Deberíamos llamar a un equipo de rescate? ¿Ahora? 10, dije con calma. Ya estamos cerca del límite del bosque. Si llamamos al equipo de rescate ahora. Y se mueven rápido. Quizás aún tuviera una oportunidad. Todos asintieron y se apresuraron a hacer la llamada. Quinten. Aguanta. El equipo de rescate llegará pronto. No te preocupes, estamos cerca de la carretera principal. Solo aguanta. Algunos incluso suspiraron aliviados. Pero yo sabía que no era así. Aún estábamos lejos de la ciudad. Incluso si un vehículo pudiera llegar al pie de la montaña, subir hasta allí tomaría al menos 2 horas. El cielo se oscurecía. Y extrañas ráfagas de viento azotaban el bosque. Pesadas y sofocantes. Entonces. De repente. Esa misma chica dirigió su furia hacia Annalise. Todo esto es culpa tuya. Insististe en esta aventura. Si no fuera por ti. Nada de esto me habría pasado. Si de verdad me pasa algo en estas montañas, jamás te lo perdonaré. Quinten. Después de beber un poco de solución nutritiva, se veía un poco mejor. Él levantó débilmente una mano para detenerla. No la culpes. Yo planeé la ruta. Fui descuidado. La luz se apagó rápidamente. Y la temperatura empezó a bajar. Tras lo que pareció una eternidad, unas luces parpadeantes atravesaron la oscuridad. Seguidas de los gritos del equipo de rescate. Hicimos señas frenéticamente para guiarlos. Para entonces Quinten apenas estaba consciente. Los rescatistas nos pidieron que nos turnáramos para hablarle y mantenerlo despierto. Cuando le tocó el turno a Annalise, Quinten se aferró instintivamente a su brazo. Annalise. Gracias a Dios que estás bien. Su gesto familiar la hizo entrar en pánico. Me lanzó una mirada culpable. Sus ojos estaban llenos de remordimiento. Todavía se aferraba a ella. Quinten extendió la mano y le acarició la barriga con suavidad. ¿Está bien nuestro bebé? El aire se congeló. Todos me miraron fijamente. Sus expresiones eran indescifrables. El rostro de Annalise palideció como una sábana. Quinten. ¿Qué dices? Debes pensar que soy serena. Pero Quinten solo levantó la mano débilmente. Ni la menciones. Solo te quiero a ti. El silencio reinaba en el ambiente. El rescate aún no había terminado. Pero lo más difícil era cómo mover a Quinten. La trampa de acero estaba incrustada en su cintura. Fusionada al suelo. Era imposible levantarlo completo. Y sacarlo podría causarle daños irreversibles en la columna. El equipo de rescate. Tras sopesar las opciones, habló en voz baja. Una piedra seria. Tendré que sacarlo de una vez.
Podría dañar la médula espinal. En el peor de los casos, podría quedar paralizado de por vida. 11. En cuanto las palabras salieron de la boca de los rescatadores, alguien gritó furioso. Ni hablar. Si está paralizado, ¿cómo se supone que volverá a hacer expediciones? Si no puede hacerlo bien, consigue a alguien que pueda. El equipo respondió con fuerza. Igualmente enojado. No se trata de orgullo, se trata de supervivencia. ¿Quieres salvarle la vida o las piernas? Un hombre curioso se abalanzó sobre Alice y la derribó. Es tu culpa. Nada de esto habría pasado si él no nos hubiera metido en esto. No vas a salir limpio de este lío. Alice por fin perdió la cabeza. ¿Por qué me culpas? Quinten eligió el camino. Él era el que se hacía el héroe. Ahora que todo ha ido mal, ¿quieres culparme de todo? Él se lo buscó. Los gritos devolvieron a Quinten a la semiconsciencia. Jadeó en busca de aire. ¿No hay otra manera? No puedo quedarme paralizado. Todavía necesito liderar expediciones. El equipo de rescate intentó todos los métodos posibles, pero nada funcionó. La situación se estancó. Entonces, desde lo más profundo del bosque, se oyó el sonido del agua corriendo. ¡Ay, no! Ya vienen las inundaciones. No podemos esperar más. Hay tormenta esta noche si hay un derrumbe al bajar. Estamos todos atrapados aquí. Es peligroso incluso cerca del borde. Toma una decisión rápido. El líder del equipo finalmente perdió la paciencia. Si alguien sigue pensando en ganar tiempo, preste atención. Si nos atrapa un deslizamiento de tierra o una inundación, todos moriríamos. Quinten ya ha perdido demasiada sangre. Si no lo llevamos a un hospital ahora, nadie podrá salvarlo. La situación se está descontrolando. Annalise se desató en pánico. Gritó. ¿Entonces qué esperamos? Hazlo ya. Si no nos movemos, estamos perdidos. No podemos arriesgar nuestras vidas por una sola persona. Incluso el tipo que había defendido a Annalise antes se volvió contra ella. Eres increíble. Annalise. Si no hubieras empujado a Quinten, nada de esto habría pasado. Eres un desalmado. No me importan sus peleas internas. Me acerqué a Quinten y me agaché. Y dijo en voz baja, es tu decisión. Sus ojos se movían rápidamente. Incierto. Tras una larga pausa, murmuró. Sáquenlo. 12 con el consentimiento de Quinten. El equipo de rescate entró en acción. La trampa estaba vieja y oxidada. El equipo tardó un tiempo en examinarla y elaborar un plan seguro. Trabajaron con sumo cuidado, sacando a Quinten de las fauces metálicas. El dolor era insoportable, lo aguantó sin descanso. Por fin. Con un grito que atravesó el bosque. Fue liberado. Muévete. Ahora. Váyanlo de la montaña. Quinten estaba atado a una camilla. Cuerpo rígido. Inmóvil. Al pasar junto a Annalise. La miró con los dientes apretados. Annalise. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Así es como me lo pagas? Perra despiadada. No dejaré que te salgas con la tuya. Annalise cayó al suelo presa del pánico. No. No, no es así, Quinten. Escúchame, por favor. Uno de los rescatadores la interrumpió fríamente. Basta. Basta de drama. Tenemos que salir de aquí, se acerca una tormenta. De repente Annalise gritó y se agarró el estómago. Me duele que alguien me ayude. Pero nadie se detuvo. Lo único que tenían en mente era escapar. Justo cuando el cielo se desató con un aguacero torrencial. Logramos subir al vehículo que regresaba. Detrás de nosotros. El denso bosque se alzaba como una bestia monstruosa. Se lo tragaba todo. La expedición terminó con Quinten gravemente herido. 13 años después de un examen exhaustivo en el hospital. Arix Atomito.
Resultó que solo me había torcido el tobillo. Con descanso me recuperaría. Una vez que me pusieran el yeso. Me fui directo a casa. De frente a la foto de la boda en la pared, me di la vuelta y entré al estudio. Redacté los papeles del divorcio esa noche y los llevé al hospital a la mañana siguiente. Quinten había escapado por poco de la muerte, pero ahora estaba paralizado permanentemente. Atado a una silla de ruedas de por vida. Cuando lo vi, me dedicó una sonrisa cansada y sucia. «¿Viniste?» «Estoy aquí para el divorcio». Le puse los papeles delante. «Quinten. Este es el final que elegiste. De ahora en adelante. No nos debemos nada». Negó con la cabeza. Desanimado. Me equivoqué. Confié en la persona equivocada. Serena. ¿No podemos divorciarnos? Tengamos otro hijo. Le di una bofetada. ¿Cómo te atreves a decir eso? Me das asco. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos temblaban de furia. Me miró fijamente. ¿Por qué no me impediste salvarla? Dije con desprecio. Lo abofeteé una y otra vez. ¿Te perdiste por insistir en rescatar a Annalise? Simplemente te dejé. 2 vidas. Quinten, y aún así solo haces desviar la culpa. Tembló violentamente. ¿Tú también renaciste? Asentí con calma. Por fin pudiste salvar a quien siempre quisiste. ¿Y ahora me culpas? ¿Patético canalla? ¿Te crees hombre? Debí de estar ciego en mi vida pasada. Esta vez. No dije ni una sola palabra para detenerte. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé. Sin dedicarle ni una mirada más. Poco después el escándalo entre Quinten y Annalise estalló en la comunidad aventurera. La historia de cómo Quinten abandonó a su esposa, herida por el dolor, se extendió como la pólvora. Antaño un héroe célebre, ahora lo tildaban de fraude egoísta. Alguien capaz de traicionar a sus compañeros para beneficio propio. También salió a la luz el pasado de Annalise como niña adoptada. Y los dos se convirtieron en enemigos públicos. Aproveché la oportunidad. Solicité el divorcio. Y lo finalizó rápidamente. A los 14 años después de recibir el alta, Quinten fue llevado al campo por sus padres para recuperarse. Agotaron sus ahorros intentando curarlo. Pero Quinten se pasaba los días gruñendo y maldiciendo. Lleno de resentimiento. Sus gastos de rehabilitación fueron astronómicos. Finalmente la familia logró mantenerse. Lo enviaron a la residencia de ancianos más barata que encontraron. Pero el mal carácter de Quinten provocó constantes abusos contra sus cuidadores. Y lo echaron rápidamente. Sus padres no tuvieron otra opción. Trabajaban en el campo de día y lo cuidaban de noche. Con el tiempo, Quinten desarrolló llagas. Sin una rehabilitación adecuada. Sus muslos se atrofiaron. Y finalmente perdió el control de la parte inferior del cuerpo. 3 meses después. Volví a saber de él. Había matado a alguien. La víctima era Annalise. Después del incidente, Annalise sufrió un aborto espontáneo y nunca volvió a contactar con Quinten. Un día, mientras visitaba su pueblo natal, se encontró con Quinten a la entrada. Lo vio en silla de ruedas. Ella la llamó y la ayudó, pero le lanzó algunos golpes burlones. Quinten se quebró. Maniobró su silla y de alguna manera, la arrastró hacia el estanque. Para cuando llegó alguien, Annalise ya estaba muerta, ahogada. Quinten. Lo sacaron con vida. Todavía estaba aturdido. Los aldeanos llamaron a la policía de inmediato. Lo arrestaron en el acto y enfrentó cargos criminales. Cuando escuché la noticia, solo pude pensar en idiota. La vida es impredecible. ¿A quién le gustaría pensar? Después de todo, a quien Quinten acabaría matando era a Annalise. 15. De vuelta al colegio. Les di a mis alumnos una lección vívida sobre supervivencia en la naturaleza. Utilicé mi propia experiencia como advertencia. Les expliqué los peligros de las tierras de nadie y las zonas restringidas.
Insto a todos a abordar la exploración con la mente despejada. Los ejemplos de la vida real y el conocimiento del rescate me hicieron ganarme poco a poco el respeto de los estudiantes. En mi tiempo libre, empecé a compartir en línea consejos de supervivencia y guías para diversos destinos de aventura. Mis publicaciones tuvieron una gran acogida. Incluso los primeros auxilios ayudaron a muchísima gente. Pronto, todos empezaron a llamarme la reina de la estrategia. Esta vez, por fin encontré lo que realmente amaba. Y se me daba bien. El día de la ceremonia de la mayoría de edad de mi hija. Toda la familia recibió sus sinceras bendiciones. Les deseó buena salud a sus abuelos. Deseó que la carrera de su madre prosperara. Y justo cuando se giró, nuestras miradas se cruzaron. Sabía que anhelaba la armonía familiar. Pero solo me dirigió una mirada fría. Ojalá te perdieras y dejaras de estorbarnos. Me quedé paralizada. Aturdida. Mi esposa se burló de mí. Ni siquiera la hija que criaste con tus propias manos quiere estar cerca de ti. ¡Qué patético! Más tarde mi hija tomó el control de la empresa y montó un plan para embargar todos mis bienes, dejándome solo con un montón de escombros. Cuando los acreedores llamaron a la puerta y me rompieron las manos y los pies, le rogué que me ayudara. Arrojó un tazón roto desde su lujoso auto. Toma esto y ve a mendigar comida. No conozco a nadie como tú. Me morí de frío en un baño público. Cuando desperté, me encontré de nuevo en el día de su ceremonia de adultez. 1. Cuando el conserje abrió la puerta, mi cara ya estaba azul y morada por el frío. Solo mi débil aliento indicaba que seguía viva. Los médicos del hospital parecían preocupados. Nadie quería atender a un paciente sin familiares conocidos ni dinero. Las enfermeras de urgencias estaban a punto de llorar. No pareces una persona sin hogar. ¿Por qué no podemos contactar a ningún familiar? Sin fuerzas en mi cuerpo rígido. Ni siquiera podía hablar. Encontraron una tarjeta de visita arrugada en mi bolsillo y enseguida adivinaron mi identidad. ¿Es el padre de esa empresaria tan poco conocida? ¿Cómo pudo acabar así? Los vi juntos en las noticias hace poco. ¿Cómo pudo pasar tan rápido? Usaron la tarjeta para contactar a mi hija. Llegó, rodeada por un gran séquito de guardaespaldas. En menos de 10 años. Se había convertido en una poderosa empresaria. Pero en mi corazón, seguía siendo la niña que me tomaba de la mano. Abrí la boca. Y una voz ronca salió de mi garganta seca. Cassandra. Ni siquiera me miró. En cambio, se volvió hacia el médico de urgencias. ¿Quién te dio permiso para tratarlo sin mi aprobación? Dicho esto, se dio la vuelta para irse. El doctor la agarró. Él es tu padre. ¿No crees que deberías al menos hacer lo que una hija debe hacer? Mi hija se burló. ¿Quién te dijo que es mi padre? Su vida o su muerte no me incumben. Si sigues molestándome, haré que te denuncien. Una lágrima, turbia y espesa, cayó por el rabillo de mi ojo agrietado. Retrocedí a 28 años. Acababa de nacer. Tan pequeñita. Del tamaño de la palma de la mano. Yo la crié. Cada momento con ella como si fuera ayer. Aturdido. Mi cuerpo helado empezó a calentarse. Y la escena ante mí seguía cambiando. Para cuando desperté del todo, estaba en la puerta de un hotel. El reflejo en el cristal me mostró en mi mejor momento. También. Me quedé allí un rato antes de darme cuenta de que, de alguna manera, había renacido. Hoy fue, una vez más, la ceremonia de adultez de mi hija. El hotel estaba lleno de invitados. El aire rebosaba de risas. Y allí estaba yo, sosteniendo el regalo que le había preparado con tanto esmero. Un documento con un contrato de transferencia de acciones. Fue la culminación de años de duro trabajo. Mi sangre. Mi sudor. Y lágrimas. Derramadas al construir esta empresa. Con esto, mi hija podría adquirir experiencia temprana. Sumergirse en el mundo empresarial.
Y crecer más rápido. En mi vida pasada. Gracias al éxito de mi empresa, amasó rápidamente su primera fortuna y tuvo la oportunidad de asumir el puesto de su madre y controlar por completo el negocio familiar Titus. Ethan, ¿llegas tarde a un día tan importante para nuestra hija? Escuché la dura reprimenda de mi esposa al entrar al hotel. Como siempre, mi llegada enfrió de repente el ambiente alegre que antes reinaba. La fría mirada de mi hija recorrió mi rostro antes de volverse hacia sus abuelos. O como ellos llamaban, sus abuelos. La ceremonia de adultez de la familia Titus era única. Creían que las bendiciones otorgadas en esta ceremonia podían traer buena suerte. Por eso la tomaban muy en serio. Mi hija se arrodilló frente a sus abuelos. Juntaron las manos. Que el abuelo y la abuela tengan buena salud y larga vida. Y que la carrera de mi madre alcance nuevas alturas. Ganando miles de millones cada año. Los tres rieron al acercarse. La ayudaron a levantarse y le entregaron su regalo. Sus abuelos le regalaron un juego de joyas. Su madre le regaló una caja de joyas. Mi hija aceptó los regalos con alegría y les dio un abrazo a cada uno. Justo cuando estaba a punto de ponerse la corona, la mirada de su suegro se posó en mí. Era distante con un matiz de desdén. No estaba segura de lo que había dicho. Pero mi hija, igual que en mi vida pasada, se me acercó y me evaluó. Hombre mantenido, sal de mi casa, ¿de acuerdo? Sus palabras fueron exactamente las mismas que en mi vida anterior. Pero esta vez, no me derrumbé ni le supliqué perdón ofreciéndole mi trabajo. Regina se burló. La criaste con tus propias manos. Pero ni siquiera quiere estar cerca de ti. ¡Qué patético! Mis suegros se unieron a la fiesta burlándose de mí. Ahora que nuestra nieta ya es mayor, sabe quién es su verdadera familia. A diferencia de algunos forasteros, que nunca serán uno de nosotros. Creo que Cassandra ya ha crecido. Ya has cumplido tu misión. Es hora de que te vayas. Sonreí y acepté. De acuerdo. Como es la bendición de mi hija, naturalmente cumplirá su deseo. Regina, divorciémonos. El ruido en el hotel se apagó de repente. Los cuatro me miraron al unísono y luego estallaron en carcajadas. La mirada de Regina era burlona. Ethan, es raro verte tan decidido. Bueno, otro día iremos a buscar el certificado de divorcio. Negué con la cabeza. Su risa se hizo más fuerte y descarada. Parecía que mi hija ya había anticipado mi reacción. Se burló con frialdad. Perro, prometió cosas que no puedes cumplir. Te molesta que te llamen cornudo, pero eres un hombre que finge ser justo siendo débil y cobarde. La miré. Si por mí fuera, lo haríamos hoy. No hacía falta esperar a un día más propicio. Mi suegro se rió tanto que se agachó. Basta. Todo el mundo sabe que solo buscas los recursos de la familia Titus. Deja el regalo y busca un sitio. Extendió la mano y me arrebató el sobre. Mi hija lo miró brevemente con una expresión de desdén. Sabía que sería algo inútil. Por favor, no me digas que esta es tu idea de una bendición. Abrió el sobre. Un acuerdo de transferencia de acciones apareció ante todos. En cuanto vio el acuerdo, se le iluminaron los ojos. ¿Quieres transferirme la empresa? Busqué el acuerdo. Me voy, claro. Me llevaré esto. El ambiente en la habitación se ensombreció al instante. Regina parecía disgustada. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Cassandra es tu hija, ¿y esto de verdad no se lo vas a dejar a ella? ¿Se lo vas a dar a otro? Mi suegro me señaló con el dedo. Sabía que solo eras un cazafortunas. Ahora que tienes alas, ¿quieres volar alto, eh? Con razón tu nieta te llama un hombre inferior a ella. Había escuchado palabras similares incontables veces en mi vida pasada. Cada vez, me dejaban sumido en la frustración durante mucho tiempo. Pero en aquel entonces, para darle a mi hija una vida mejor y no dejar que creciera sin el amor de un padre, lo soporté todo. Cuanto más aguantaba, más se aprovechaban de mí. Mi tolerancia se convirtió en su desenfrenada declaración de victoria. Bueno, ya no aguantaba más. Hagámoslo. Regina,
¿vas a faltar a tu palabra? Antes de que Regina pudiera responder, mi hija intervino. Maldita sea, vete ya. Mamá, date prisa y divórciate de él. ¿Es solo una empresa en quiebra, y se cree alguien importante? Soy yo quien heredará la familia Titus, y no te necesito para eso. Ladeó la cabeza con aire de cisne orgulloso, aunque estaba seguro de que tenía la suerte de serlo. Desde que entró a la primaria, había repetido cosas así una y otra vez. Para ella, su madre era la directora ejecutiva de la familia Titus, amasando una fortuna millonaria. Sus abuelos eran presidentes jubilados, con una sólida trayectoria. ¿Y yo? Solo era un forastero, un hombre fénix que se había colado en la familia Titus. Toda la familia me trataba como a un forastero, olvidando por completo los sacrificios que había hecho por esta familia y por la familia Titus a lo largo de los años. En aquel entonces siempre pensé que tal vez, cuando ella fuera mayor, lo entendería, se daría cuenta de la base que le había dejado. Así que en mi vida pasada, le cedí la empresa antes de tiempo para que pudiera involucrarse en el mundo empresarial y, pronto, tener suficiente capital para competir con la familia Titus. Esto la ayudó a tomar control de la herencia sin problemas. Pero lo que recibí a cambio fue el plan de ella y su madre para arruinarme, dejándome endeudado, finalmente despedido, esperando morir en una sala de urgencias. Me da risa pensarlo. Al oírla hablar así de nuevo, no me apetecía discutir. Sí, Yuri sin duda heredará la familia Titus. Los tres tenían expresiones distintas. No tenía ni idea de qué estaban pensando. No me molesté en mirarlos más, pero dije con calma, Regina, tenemos un acuerdo prenupcial. Fue algo en lo que insististe cuando nos casamos. Nuestra hija se queda contigo. No aceptaré ni un centavo de la fortuna de la familia Titus, y lo que yo tenga no es asunto tuyo. Adelante, encárgate del papeleo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sin ganas de quedarme más tiempo. Mi hija furiosa me maldijo por ser una ingrata sin corazón. Mis leyes y las de Minos la consolaban, mientras me regañaban. Tu padre es solo un hombre fénix, un fracaso, un ajedrez destinado a sufrir por dejar a nuestra familia. Cassandra, no te preocupes. No quiere perderte, que el ajedrez sea solo terco. Yuri es su único hijo. ¿Quién lo cuidará cuando envejezca si no te tiene a ti? Pero mi hija lo dejaría oír. No me importa. No quiero un padre tan ruin e inútil. ¿Por qué no lo atropella un coche? Aunque hacía tiempo que había perdido la esperanza, oír esas palabras me dolía el corazón. Esperé en la puerta un buen rato antes de que Regina por fin saliera. Me miró fríamente con los ojos llenos de burla. ¿Sigues jugando? ¿De verdad quieres el divorcio? Bien, vamos a la oficina de asuntos civiles. Subí al coche, saqué el certificado de matrimonio y mi identificación del maletín. Al volverme, la expresión burlona de Regina se ensombreció. Ethan, ¿hablas en serio? Bien, si quieres el divorcio, deja el acuerdo de transferencia. Y estoy de acuerdo. ¿Quieres alargar esto en los tribunales? Bien, me lo puedo permitir. Dije impasible. Voy a golpear a tu mamá. Vamos a conseguir el certificado de divorcio. Te lo advierto yo, Regina, no me arrepiento de lo que he renunciado. No regreses arrastrándote cuando te arrepientas de esto. Cuando llegamos a la oficina de asuntos civiles, Regina seguía regodeándose. Presumía de haber conseguido muchos buenos proyectos de mi empresa a lo largo de los años, mientras que yo no había recibido nada de ella. También me recordó que cada vez que la familia Titus enfrentaba una crisis, era yo quien ayudaba a cubrir el déficit financiero. En este divorcio, no recibiría nada a cambio. Todo era solo mi sufrimiento silencioso. Firmó los papeles con un gesto florido. No me molesté en discutir con ella. Después de firmar, me di la vuelta con una sensación de liberación. La expresión de Regina cambió apretando los dientes mientras decía, Ethan, no creas que conseguirás que te respete solo por hacer esto. Tendrás que sufrir mucho en el futuro. Y tu hija te odiará toda la vida. Cuando llegue ese día, aunque me lo supliques de rodillas, no cambiaré de opinión. Solo espera el certificado de divorcio. Dicho esto, se quedó en la puerta, como esperando a que le suplicara la reconciliación.
Desafortunadamente eso nunca sucedería. Antes siempre me amenazaba con el divorcio, usando a nuestra hija para obligarme a disculparme. En aquel entonces aguanté por Cassandra. Pero esta vez no. No tenía intención de disculparme. Se quejó a mis espaldas. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, pisé a fondo el acelerador. Divorciada, y aún creía que podía hacer autostop. Ni hablar. Al llegar a casa presentí enseguida que algo andaba mal. Mis suegros estaban sentados en la sala. Le hicieron un gesto a mi hija para que se levantara. Al poco rato mi hija caminó hacia mí a regañadientes. Dame el acuerdo y te perdonaré. Todavía puedes ser mi papá. Si no lo quieres, ¿para qué obligarte? Sonreí y negué con la cabeza, dirigiéndome a la habitación a empacar mis cosas. Estaba a punto de estallar. Mi suegro la detuvo rápidamente y la siguió a la habitación. Ethan, no te enfades con la niña. Mira cuánto trabaja. Casi se le olvida dormir y comer. Si no le cedes la empresa, ¿a quién más se la dejarías? No querrás quedarte sin nadie que te cuide en tu vejez, ¿verdad? Arqueé una ceja. No te preocupes por mí, suegro. Aún me quedan muchos años de vida. En cuanto a ti, bueno, no sé si vivirás lo suficiente para ver a alguien más cuidándome. Mi suegro frunció el ceño. Regina, que acababa de regresar en taxi, empezó a maldecir de inmediato. Ethan, no todos quieren tu inútil compañía. Si nuestra hija no quisiera practicar, ni siquiera le importaría. ¿Qué finges? Los 4 pares de ojos estaban fijos en el acuerdo de transferencia. Miré la mirada de disgusto de mi hija y se me encogió el corazón. Nunca me tuvo mucho cariño paternal. Como padre, hice todo lo posible por ella. Sostuve el contrato de transferencia en la mano y se lo arrojé con indiferencia. Lo recogió rápidamente del suelo, burlándose. Eres un farsante. Date prisa y prepara el guobaorou. Si no está bueno, le diré a mi mamá que te eche ahora mismo. Siempre había sido muy exigente con la comida, sobre todo con el guobaorou que preparé. Pero esta vez, no le respondí. Simplemente agarré mi maleta y salí. Nadie me detuvo. Desde dentro de la casa, oí a mi suegra murmurar. Solo estoy fingiendo. Volverá en 2 días rogando por la reconciliación. Cassandra, no caigas en la trampa. Mi hija intervino con toda la razón. Que se arrodille y coma fideos instantáneos. Con cada sorbo que haga una reverencia 10 veces. Todos rieron sin control. Me detuve. Ethan, tu pesadilla por fin terminó. Mis padres fallecieron cuando yo era joven, así que vendí la casa. Para facilitarme las cosas, compré un apartamento cercano. El anterior dueño aún no se había mudado, pero amablemente me ofreció quedarme allí primero. No me cobraba alquiler e incluso me cedió el dormitorio principal. La hija del dueño original, Elise, tenía más o menos la misma edad que Cassandra. Había entrado en la escuela de negocios de Yondas y ya estudiaba administración de empresas. Le di algunos consejos e insistió en llamarme maestra, pidiéndome que le enseñara. No pude negarme. Así que la traje a mi empresa y la contraté como asistente en prácticas, enseñándole algunas cosas sobre la marcha. Tenía buena aptitud y la aprendió rápido. En pocos días progresó significativamente. Para agradecerme, su madre insistió en prepararme una comida copiosa en su tienda. Al llegar a la entrada del barrio, me encontré con Regina y Grace, que regresaban. Regina me miró sorprendida y luego se le ensombreció el rostro. Para actuar te esforzaste mucho. Date prisa y vuelve a casa. Hay un montón de cosas por hacer. Y Liz habló enseguida, contando cómo la había traído a la empresa. Regina se echó a reír. ¿La tenías de asistente? Ahora la empresa es toda de Cassandra. ¿Qué sentido tiene que sea tu asistente? ¿Aún esperas ligar con este soltero? Sigue soñando. Un chiese ya no tiene dinero. Cassandra se burló mirando a Elise. Eres tan estúpida como él, apresurándote a ser su hija. Robo. Elise estaba furiosa. Pase lo que pase, un chi sigue siendo tu padre.
¿Qué clase de hija le habla así a su padre? Y tiene su compañía, no lo olvides. Solo estás de pie sobre sus hombros. Sin él, ¿quién eres? Cassandra alzó su cuello blanco como la nieve. Estoy a punto de ser director ejecutivo. A punto de ser director ejecutivo. ¿Qué eres? ¿Cómo te atreves a hablarme con condescendencia? En cuanto a ti, asistente en prácticas, puedo despedirte ahora mismo. Se giró y me miró con disgusto. Mamá, no vale la pena aferrarse a alguien como él. Es mejor que se vaya. Y Liz y su madre intentaron defenderme, pero simplemente las alejé. Tengo una virtud, nunca pierdo el tiempo discutiendo con idiotas. Además, quién sabe cuánto tiempo se reirán. 10 días pasaron volando. Y Liz fue ascendida a empleada a tiempo parcial gracias a su excelente desempeño, y ya no necesitaba venir todos los días, solo pasaba cuando tenía tiempo para aprender. Su madre estaba encantada y me preparó personalmente una comida abundante. Después de comer, fuimos a Happy Valley y lo pasamos genial. Al regresar, todos estaban radiantes de felicidad. Pero al llegar a la entrada del barrio, vimos a la familia de Regina bloqueando el paso como si fueran porteros. Cassandra apretaba con fuerza el acuerdo de transferencia, con los ojos llenos de resentimiento. Ethan, ¿por qué me dijeron que el acuerdo era inválido cuando llegué a la empresa? La miré con desdén, porque nunca me trataste como a un padre. Entonces, ¿por qué iba a transferir mis acciones a la hija de otra mujer? Mi empresa vale miles de millones. ¿Cómo podría entregártelo sin más? Los tres parecían consternados. Regina, furiosa, forzó una sonrisa. ¿Qué significa esto? Cassandra es tu hija biológica. ¿Cómo puedes cortarle el futuro así? ¿Acaso tienes corazón? Los ojos de Cassandra se pusieron rojos y rompió el acuerdo que tenía en la mano. Caminé con calma. ¿No solo querías una empresa para practicar? Si no puedes tener la mía, siempre puedes pedirle a tu madre que te dé los bienes familiares más valiosos para practicar. Sus expresiones cambiaron torpemente. Cassandra me gritó, está bien. No te necesito. Espera. Sin ti, heredaré la empresa y seré 1000 veces más fuerte que tú. La expresión de mi suegro se volvió extraña. Cassandra, no te enfades. Tranquiliza a tu padre. Solo está enfadado. Vamos a darle una buena lección y luego hacer que te transfiera la empresa. Cassandra los apartó molesto. No hace falta. Es un hombre inútil y poco confiable. No lo quiero como mi padre. Dicho esto, se volvió hacia Regina. Mamá, transfiéreme la empresa. Que vea lo que es el verdadero amor. Trabajé duro para esta empresa durante más de una década. Me entregué en cuerpo y alma. En los momentos más difíciles, bebí con esos jefes hasta que me sangraba el estómago. Me llamaban tarde por la noche para beber, buscando todo tipo de maneras de desafiarme. Una copa, un trato. Bebí 12 vasos seguidos, pasé más de una semana en el hospital. Y ahora tengo un problema estomacal grave. Ya casi no tomo alcohol. Cada vez que sentía ganas de rendirme, me recordaba a mí misma que debía dejar suficiente apoyo para mi hija para que no sufriera acoso en el futuro. Al preparar este acuerdo de transferencia, los veteranos de la empresa se opusieron firmemente. Los convencí casi con amenazas. Llevaban mucho tiempo en la empresa, con participaciones considerables, y solo tras mi insistencia aceptaron. Pero después me invitaron a tomar algo con ellos. Esta vez no me obligaron a beber alcohol, sino que me sirvieron té y agua. Al final de la velada, el accionista de mayor edad habló con seriedad, animándome a amarme a mí mismo primero, luego a mi familia, y que valía la pena. Pero en aquel entonces no le creí. Aún así, decidí asegurar el acuerdo. Di todo lo que tenía, y ahora que tengo una segunda oportunidad, no repetiré los mismos errores. Si quieren estafarme, que lo hagan. Pero no dejaré que me vuelvan a engañar. En ese momento sonreí felizmente. Sí, tu madre te quiere mucho. Definitivamente te transferiré las acciones. Pronto serás la cabeza de la familia Titus, ¿verdad, señora Regina? Regina, percibiendo el sarcasmo en mis ojos, me miró fijamente. Me llevó aparte.
Una vez que nos aseguramos de que nadie nos seguía, habló en voz baja: Ethan, sé que no lo decías en serio. Eres el padre de Cassandra. No puedes ser tan cruel con ella. Haz esto por ella. Transfiere la empresa a Cassandra. Necesita práctica y seguro que quieres que sea tu sucesora. Luego me dio la llave de la habitación. ¿No decías siempre que soy aburrida? Hoy te espero. Me pondré tu uniforme favorito. El que quieras. Mirando la tarjeta en mi mano, de repente me eché a reír. Regina, de verdad no sabía que pudieras llegar tan lejos por dinero. A estas alturas, ¿qué diferencia de una prostituta? Un destello de ira brilló en sus ojos. Su mano, agarrando la tarjeta de la habitación, tembló. Su rostro se tensó, pero se volvió mucho más amable. Ethan, no digas eso. En cuanto nuestra hija tome el control de la empresa, ¿qué tal si nos vamos de luna de miel? No nos divorciaremos. Viajaremos juntos por el mundo. ¿Qué te parece? Su tono era compasivo y condescendiente, como si creyera que estaría de acuerdo al instante. En realidad, todo fue culpa mía. Mi indulgencia sin límites le había hecho pensar que un poco de dulzura podría desorientarme. Con solo mencionar que tomaría el control de la familia Titus, la dejé hacer lo que quería. Me desperté más temprano que los gallos y me acosté más tarde que yo. Todos los días, después de terminar las tareas de la casa, corría a su empresa para encargarme de sus asuntos. Pensaba que era mi familia, pero ahora me daba cuenta de que solo era una herramienta para que ella ganara dinero y una niñera gratis. Ni siquiera me compraba ropa cuando se la pedía. Bebí hasta sangrar por el estómago y terminé hospitalizado. Sin embargo, cuando le pedí que me trajera comida, me dijo que la pidiera yo mismo. Si me demoraba un instante, me regañaba por ser un hijo arrogante y sin ley. Reflexionando, la miré con calma, sin mostrar ninguna emoción. Parecía que percibía mi distancia, y su expresión se tornó más ansiosa. Ethan, ¿qué quieres exactamente de mí? Ya me he ablandado, no presiones demasiado. Después de escucharla un buen rato, mi ex, menos madre, menos y menos ley, se acercó corriendo. Empujó a Regina a un lado y me agarró la mano con urgencia. Su rostro era como una calle sin lágrimas, y sus frágiles manos aferraban con fuerza la esquina de mi ropa mientras jadeaba en busca de aire. Ethan, todos estos años te he tratado como a mi propio hijo. Es solo que mi boca es desagradable, por eso no viste cuánto te quiero. En mi corazón, eres mi verdadero hijo, por eso mimé a Cassandra. Al fin y al cabo, es de tu misma sangre. Fuiste estricto con ella, así que pensé que la consentirías un poco. Por eso ha habido tantos conflictos. Pero en realidad, fue por el bien de nuestra familia. Sé que te sientes ofendida y te pido disculpas. Por favor, cálmate y transfiere la empresa a Cassandra, ¿de acuerdo? Regina se sobresaltó e inmediatamente intentó ayudar a su madre. Mamá, ¿qué haces? ¿Le estás rogando? Soy hijo, menos y menos ley. ¿Y tú le estás rogando? Piérdete, tonta. Mi ex menos madre, menos y menos ley, ahora ex madre, menos y menos ley, echó a Regina a patadas. Casi quise premiarla por su actuación. Con razón era la reina de las peleas domésticas. Podía hablar con cualquiera como quisiera. Ella sabía que tenía un corazón tierno y que, sin importar la gravedad del problema, podía tranquilizarme. Antes, cuando estaba molesto, usó un cinturón barato para calmarme y, de inmediato, me arrebató un contrato millonario. Miré a madre e hija con frialdad, así que consentiste a Cassandra, y por eso reemplazaste su tarea de invierno con un cómic. Cuando le dije que no comiera tanto picante, le compraste una caja entera de snacks picantes. Cuando le dije que dejara de jugar con su teléfono, le compraste uno nuevo a escondidas, dejándole uno de repuesto. Cuando no le fue bien en el examen de admisión a la universidad, me culpaste a mí, diciendo que había perdido a un buen padre. Lo curioso es que a sus ojos ella te creyó al villano, e incluso rompió a propósito el acuerdo de cooperación que redacté con tanto esmero. Podría criar a un perro, y al menos me menearía la cola. Pero criar a un niño tan desagradecido. Solo quiere que muera y que abandone a la familia Titus. Quizás nunca me habían visto tan enfadado. Sus ojos se tornaron frenéticos.
Mi exsuegra se quedó sin palabras. Tartamudeó un buen rato antes de decir, pase lo que pase, sigue siendo tu hija. Me burlé, si no me reconoce, ¿por qué debería reconocerla yo? Regina se mantuvo firme en su frase de siempre, vale, recuerda esto, no creo que vuelvas a ver a tu hija. Su mirada oscilaba entre la ira y la incertidumbre, como si aún esperara a que me volviera. Sonreí y la aparté. Bueno, no puedo esperar. No me apetece lidiar con ella. Así que me di la vuelta y caminé hacia la casa. En ese momento Cassandra me vio. Su expresión parecía indicar que pensaba que me acercaría, me disculparía y le rogaría que se hiciera cargo de la empresa. Pero cuando la ignoré y me alejé, me gritó insultos. Hice como si no la hubiera oído y volví a mi habitación, pensando en los próximos pasos para el desarrollo de la empresa. Unos días después, estalló una fuerte discusión en el edificio de enfrente. Lo oí con claridad desde lejos. Nada especial, solo que mi exsuegro le había quitado el poder a Regina, había colocado a su hijo ilegítimo en la alta dirección y la había reemplazado. Al perder Regina su poder, Cassandra, naturalmente, perdió su derecho a heredar la familia Titus. Esta era la primera vez que sufría un revés así. Antes siempre estaba ahí para lo que necesitara. Esta vez había dependido de mí durante tanto tiempo, solo para que al final la echaran. La disparidad la golpeó con fuerza y se encogió y la aceptó. Entró en la habitación destrozando cosas y haciendo tanto ruido que perturbó a todo el vecindario. Un vecino llamó a la policía. No tardé mucho en darme cuenta. ¿Cómo podía el padre biológico de esta niña ignorar a su propia hija? El ruido de la discusión continuaba. Me hicieron quedar como el canalla que abandonó a su esposa e hija. Seguí a la policía escaleras abajo y me quedé en la puerta, observando la escena. Regina parecía demacrada, con el rostro cubierto de lágrimas. Me miró con ojos llenos de resentimiento. Oficial, tiene que hablar con él. Es un hombre que descuida a su familia, se mete con otras mujeres y ahora me deja. ¿De verdad? Abrí mi teléfono y reproduje las palabras de Cassandra en su ceremonia de entrega de menores de edad. Sus insultos eran implacables, cada palabra como una burla cruel, golpeándolos en la cara. El llanto de mi exsuegra cesó de inmediato. Los vecinos comenzaron a murmurar. Lo sabía. Ethan es tan buen hombre. ¿Cómo pudo divorciarse de repente de Regina? Así que eso fue lo que pasó. Exactamente. Todos en nuestro vecindario sabemos cuánto esfuerzo puso Ethan en la familia. Cassandra Woodland ha llegado donde está hoy sin él. ¿De qué sirve? Un suegro irracional, una esposa que solo sabe cómo reprimirlo, y una hija que es una niñata despiadada y agradecida. Es mejor no ser un yerno en una ley negativa. Ahora que ya se han divorciado, ¿por qué siguen llamando a la policía? Fueron ellos quienes ahuyentaron a Ethan. ¿Por qué deberían quedarse con todo lo bueno? Esta familia es realmente desvergonzada. Trataron a Ethan como una bestia cuando lo necesitaban y lo acosaban a diario. Ahora que sus vidas están arruinadas, lo culpan por irse. Realmente se lo merecía. Regina deseaba hundirse en la tierra y desaparecer de la vista de todos. Cassandra, en cambio, se encerró en su habitación y se negó a salir. La policía comprendió la situación, les dio una advertencia y se fue. Esa noche Cassandra me envió un mensaje. Deja de ver el drama. Sin tu compañía, aún puedo vivir mejor. Cassandra era increíblemente orgullosa. Después de ese día, nunca volvió a hacer berrinches como una arpía. El periodo de baja escolarización del divorcio pasó rápido, y arrastró a Regina a recoger el certificado de divorcio. Aún conservaba esa actitud arrogante, convencida de que sin mí, solo mejoraría. Cuando le entregaron el certificado de divorcio, sentí un inmenso alivio. Al ver mi alegría, tanto la madre como la hija parecieron disgustadas. Regina apretó los dientes. Espera, voy a buscar un reemplazo ahora mismo. Adelante, dije. No me importa si encuentras 1000 reemplazos. Después de todo, se acabó. La gente a nuestro alrededor se echó a reír. Regina se apresuró a regresar al coche y se marchó. Poco después me envió un mensaje. Ethan, sin mí tendrás que volver a contarle al mundo.
No creo que tu empresa dure mucho. Tarde o temprano, cerrará. Bloqueé y borré su contacto con calma, y luego llevé a Elise a la empresa para explorar nuevos negocios. Aunque Elise solo tenía estudios de secundaria, demostró un talento extraordinario para los negocios. Su madre, que quería que nos concentráramos, contrató a un gerente para que se encargara del restaurante mientras ella cocinaba en casa. Elise era realmente muy capaz. Me acompañó a numerosas galas de alto perfil sin dudarlo un instante y se desenvolvía con soltura en conversaciones con esos veteranos de bajo perfil. Una noche, después de una gala, me encontré inesperadamente con mi suegra. Tenía prisa, parecía que acababa de volver de compras. Su atuendo ya no era tan glamuroso como antes. Antes de que su hija se casara, la familia tenía criadas después de la boda, todas las responsabilidades habían recaído sobre mí. Había pasado la mayor parte de su vida siendo una mujer adinerada, pero tras un breve tiempo separados, había envejecido bastante, pasando de ser una mujer refinada a una anciana frágil. Al verme, me dedicó una mueca de desprecio. Los hombres de baja cuna siempre nacen de baja cuna. Prefieres enseñar a la hija de otro que darle una oportunidad a la tuya. Acabarás muerta en la calle. Elise casi replicó, pero negué con la cabeza y le dije, volvamos, tu estudio está a punto de abrir. No malgastes energía en gente como ella. Ella asintió obedientemente. Bien, tío Ethan, vámonos a casa. Mi suegra no entendía nada de la empresa. No paraba de gritar tonterías. ¿Qué es este estudio de mala calidad? No se compara ni con el pelo de mi hija. Bestias desagradecidas. Solo están soñando. Se fue furiosa a casa. Pude oír la exclamación de mi hija. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que mi papá le dio dinero a Elise para su estudio? Es imposible. Me lo prometió. Me reí entre dientes. Se lo prometí. Pero me decepcionó, así que esa promesa ya no importaba. Ahora, no tenía nada más que dinero. Además de este dúplex, también había comprado una villa en otro barrio que estaba en reformas. En cuanto al estudio de Elise, no había invertido mucho, solo algunos contactos. La mayor parte de la financiación provino de su madre, quien insistió en que, aunque podía ayudarla, no debía malcriarla. Pronto la gente empezó a discutir cuál de los dos hijos tendría más éxito. Se rumoreaba que Cassandra contaba con más apoyo, dado que era la nieta mayor de la familia Titus. Incluso con ese tío ilegítimo, aún conservaba su cántico de lucha. El estudio de Elise apenas estaba comenzando, y sería difícil alcanzar los logros de la familia Titus. Con el paso del tiempo, ambas chicas entraron en segundo año. El estudio de Elise, tras lanzar un pequeño juego, finalmente llegó a la fase de pruebas. Al observar el pico de datos en la parte trasera, le sudaban las palmas de las manos. Le aseguré que no se preocupara. 2 años de trabajo duro serán en vano, asintió con un nerviosismo casi cómico, como el de un pequeño hámster. Mientras nos enfocábamos en la parte trasera, mi asistente vino corriendo de repente. Señor Ethan, su exesposa está aquí. Dice que su hija está en problemas. ¿Problemas? Me levanté y bajé las escaleras, queriendo saber a qué se dedicaba. Antes, siempre que oía que Cassandra estaba en apuros o se sentía mal, lo dejaba todo para ir a ver cómo estaba. Sin importar las dificultades que enfrentara, hacía todo lo posible por ayudarla a superarlas. Pero al final, lo que me esperaba era una puñalada por la espalda en mi peor momento. En ese momento, ella acababa de tomar el control de mi empresa. La entidad legal seguía siendo yo, pero el poder había cambiado. Había conspirado con su madre y malversado una enorme suma de los activos líquidos de la empresa mediante varios contratos. Esto provocó un colapso en el flujo de caja de la empresa, sumiéndola en una crisis. Usé todos mis contactos para cubrir la falta de fondos, pero a cambio solo recibí otra ronda de malversación. Fue entonces cuando ya no me quedaban opciones. La familia Titus, tras haberse tragado gran parte de los activos de mi empresa, ahora nadaba en riqueza. Mientras tanto, yo estaba atrapado en una crisis de deuda sin salida. Todavía recuerdo cuando fui a verla. Su madre le preguntó, ¿de verdad vamos a joderlo así? Ya no tiene ni un céntimo. ¿Qué piensas hacer? Cassandra Stone se quedó fría.
¿A quién le importa? Mientras tengamos comida, eso es todo lo que importa. Ahora, nadie se me opone. Soy el director ejecutivo de la familia Titus. Y ahora mismo, solo mirarlo me enfurece. Que espere a morir. Sería lo mejor. Actuemos rápido para que no cause problemas. Al recordar esto, llegué a la entrada de la empresa y vi a Regina con aspecto demacrado. La seguí hasta la comisaría y solo entonces supe lo que había sucedido. En su afán por el poder, ordenó el secuestro de su tío menor. Pero como los secuestradores eran aficionados, lo estrangularon accidentalmente. Ahora estaba en serios problemas. En la comisaría, en cuanto Cassandra me vio, giró la cabeza. ¿Qué haces aquí? No te necesito. Bien. Me di la vuelta para irme. Detrás de mí se oyó un llanto desesperado. Yuri, papá mío, ¿por qué arriesgas tu vida por una desconocida? Te lo digo, tienes que sacarme de aquí ya. Vuelve. No me di la vuelta. Cassandra, Yuri ya es adulta, así que debes responsabilizarte de tus actos. Se quedó paralizada un instante con lágrimas fluyendo sin control. Quizás no esperaba llorar así. No paré. Regina me persiguió para regañarme, pero la policía la detuvo. A la mañana siguiente trasladé a Elise y a los demás a la villa. Sin su carga, mi vida se volvió mucho más fácil y el estudio de videojuegos de Elise fue todo un éxito. Entrar al top 10 en tan solo unos días. Finalmente se ubicó en el 5º puesto. Eso ya era un logro impresionante. El tiempo pasó volando, y pronto Elise se graduó con su maestría. Su empresa también iba bien. Tras conseguir un contrato importante insistió en invitarme a cenar, y no me negué. Le encargué un regalo antes de salir de la empresa, pero justo al subir al coche vi un taxi detrás de mí. Di unas vueltas y me detuve de repente. Al salir del coche la vi sentada en el asiento del copiloto. ¿Cassandra? Ajedrez fuera. Me acerqué a ella y le pregunté qué hacía allí. Haciendo pucheros, me abrazó de repente y rompió a llorar. Papá, sé que me equivoqué. Por favor, no me dejes, ¿de acuerdo? Me quedé un poco desconcertado. ¿Alguien tan despiadada como ella pidiéndome clemencia? Le quité las manos de encima con fuerza. Ya tienes más de 20 años. Cumplí con mi deber como padre. No tienes que preocuparte por mí. Ella negó con la cabeza entre sollozos. Papá, somos de carne y hueso. No puedes abandonarme así como así. Cometí errores de joven, pero ahora he cambiado. Haré lo que me pidas, pero no me dejes. Juró que haría lo que fuera, pero no lo acepté. En cambio, la aparté con suavidad. Cassandra, ya no eres una niña. Deja de actuar como una niña. En el momento en que me dijiste que me fuera, perdiste a tu padre. Al llegar a casa, te ordené a la guardia de seguridad que no dejara entrar a nadie que no fuera mi familia. Intentó bloquearme la entrada varias veces, pero siempre la detenían los guardias. Los sucesos que siguieron solo me contaron indirectamente de antiguos socios. Cassandra mató accidentalmente al hijo ilegítimo de su exsuegro, lo que provocó una gran ruptura familiar. Su exsuegro sufrió un derrame cerebral en un ataque de furia, casi muriendo por ello. Él y su exsuegra discutían sin cesar, sumiendo la casa en un caos absoluto. La familia Titus también sufrió graves daños por el Mescus y fue reconstruida. Regina tuvo que intervenir para lidiar con el desastre, pero al final, sus capacidades eran limitadas. Sin mi ayuda, la familia Titus se derrumbó rápidamente. Mientras tanto, Cassandra aprovechó la oportunidad para vender el dúplex familiar y huir al extranjero, desapareciendo sin dejar rastro. Nadie sabía si estaba viva o muerta, de tenerlo todo a no tener nada. Quizás fue el karma. El año en que la empresa de Elise salió a bolsa, me volví a casar. Casualmente mi nueva esposa le había confiado todo a su hija, así que decidimos irnos de vacaciones a las Maldivas. Mientras disfrutaba de la vista al mar en el hotel, me giré y vi a una chica llena de tatuajes en el bar. Cassandra me miró con la mirada perdida, pero al ver quién estaba conmigo, bajó la cabeza rápidamente. Mi esposa me miró con impotencia. Tuvo una vida tan buena, pero... La rodeé con el brazo. ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora?